que se ha decidido, digamos, volver a notificar del pedido de descargos en la medida que notaron un fallo en la notificación. Eso en el ánimo de preservar y garantizar el debido proceso de los administrados. Entonces, en estricto sentido, aún no hay una anulación. Tendríamos que esperar los descargos y en la medida de que se cumpla con esa garantía del debido proceso para ver qué es lo que se va a resolver. Estamos enlazados telefónicamente, él está en este momento en Ginebra con Fernando Varela, ministro de Trabajo. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto conversar contigo después de tanto tiempo. Sí, ministro, entiendo que ustedes han tomado la decisión de anular la inscripción de FENATE Perú como sindicato representante de una parte del magisterio. ¿Cuál es la razón de esta decisión? A ver, en primer lugar, cuando hablamos de la nulidad del registro, tendríamos que decir que es un trámite que aún se encuentra vigente. Lo que se ha compartido en redes es una resolución de la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Sin embargo, tengo entendido, porque me he informado desde muy temprano, que se ha decidido, digamos, volver a notificar del pedido de descargos en la medida que notaron un fallo en la notificación. Eso en el ánimo de preservar y garantizar el debido proceso de los administrados. Entonces, en estricto sentido, aún no hay una anulación. Tendríamos que esperar los descargos y en la medida de que se cumpla con esa garantía del debido proceso para ver qué es lo que se va a resolver. En ese sentido, yo no tengo participación alguna porque es competencia de la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Pero, digamos, el reconocimiento de un sindicato exitosa tiene requisitos, ¿no es cierto? Debe garantizar un mínimo de representación, presentar, acreditar que tiene personas afiliadas y cuando pretende ser una representación nacional en un mínimo de regiones. O sea, ¿es esto lo que se está cuestionando? O sea, porque ¿cuál es la razón? En el tema específico, Nicolás, no me puedo pronunciar en la medida que como ministro no puedo tener ningún tipo de injerencia ni negativa positiva en trámites que se encuentren vigentes. En términos generales, lo que debo decir es que el registro debe contener requisitos y el ministerio tiene la facultad de hacer una fiscalización posterior del cumplimiento de los mismos. En este caso, tengo entendido que a inicios del mes de mayo, un ciudadano presentó una solicitud para que se evalúe este registro y se ha iniciado el trámite correspondiente que hoy sigue vigente en la medida que se busca preservar el derecho a un debido proceso de los administrados. ¿Eso qué quiere decir? Que formalmente en este momento FENATE Perú todavía tiene registro. Efectivamente. Ahora, pasando a otro tema que tiene que ver con lo de los sindicatos, fue muy controversial que en determinado momento, entiendo que fue en el gobierno de Alan García, se le dio el reconocimiento a sindicatos de construcción civil que terminaron siendo simplemente pantallas de organizaciones criminales. ¿Cómo se ha manejado esto y cómo se está manejando esto? O sea, ¿se ha anulado la inscripción de estos sindicatos de construcción civil que en realidad son bandas de extorsionadores? Bueno, en primer lugar hay que entender que si hay bandas de extorsionadores no podemos imputar todo a un sindicato de construcción civil. De repente puede haber casos en los cuales podemos notar por las noticias que han habido hechos delictivos. En ese sentido es competencia del Ministerio de Interior garantizar que no vuelvan a ocurrir. En lo que se respecta a anular una inscripción, esta inscripción tiene que ser a través o de una fiscalización posterior o de algún pedido de un ciudadano. En el caso posterior estamos hablando, y tú me lo dices en tu pregunta, Nicolás, desde el año 80, 85, si no me equivoco. Entonces, creo que cualquier plazo para poder analizar con fiscalización posterior ya habría caducado. En todo sentido, lo uno que podría decir es que lo que buscamos en el ministerio es garantizar el debido proceso. Si hay alguna solicitud de un ciudadano, correr traslado a la parte involucrada para que efectúe su descargo y siempre con el contenido de la legalidad resolver lo que se determine a través de las diversas direcciones. ¿Qué va a pasar con el sueldo mínimo? Los especialistas
entre ellos Jorge González Izquierdo, han dicho que lo que le podía resultar razonable es un aumento del sueldo mínimo del 5%, pero que por encima de esto podría ser más bien contraproducente y empujar a la pérdida de formalidad, a la informalidad, algunos sectores de algunas empresas, sobre todo a las más pequeñas. ¿Cuál es la decisión que tiene el Ministerio de Trabajo con respecto a este tema? Me va a tomar unos minutos adicionales en la respuesta, Nicolás, porque es un tema que necesita entender que hay que juntar a las partes, dialogar socialmente, ponernos de acuerdo todos. Por eso, desde el inicio de la gestión, hemos buscado que las partes o los actores de la relación laboral, centrales y empleadores, regresen a dialogar. Y hemos logrado 8 mesas bilaterales, 4 con centrales sindicales, 4 con gremios empresariales, con el objetivo primordial de luego reinstalar el Consejo Nacional de Trabajo, que es la instancia donde esperamos, entre otros temas, podamos tocar un tema que va a tu pregunta, eminentemente técnico. ¿Cómo, cuándo y de qué forma incrementar la remuneración mínima vital? Tenemos la posibilidad de analizar un decreto supremo donde por primera vez se institucionalice el incremento de la remuneración mínima vital. Más allá que es preocupante, que es justo de ver cuándo incrementar, momento que los actores de la relación laboral podamos llegar a un acuerdo de establecer criterios económicos de oportunidad para incrementar la remuneración mínima y no sea pues un objeto de incremento arbitrario por parte de distintos gobiernos. Eso es lo que estamos trabajando. Por eso hoy en agenda es buscar que las partes conversemos en el Consejo Nacional de Trabajo y logremos por primera vez establecer criterios técnicos y económicos para un futuro incremento de la remuneración mínima vital. Y con respecto al conflicto que hay con los representantes de los trabajadores del Estado, que están reclamando la negociación conjunta con respecto a sus derechos laborales, ¿qué va a pasar con esto? Porque lo que ellos dicen es que no se está permitiendo que esto ocurra. Hemos conversado, Nicolás, con los representantes de los sindicatos de empleo público. Al inicio de la negociación colectiva, su principal preocupación era que el gobierno no les brindaba el informe económico. Ahora se le ha dado el informe económico, se ha establecido cuál es el espacio fiscal y hemos conversado que su preocupación es que el espacio fiscal, digamos, es muy lejano a lo que se otorgó el año pasado, ¿no? En ese sentido, es una competencia del Ministerio de Economía y Finanzas establecer cuál es el espacio fiscal. Exitosa. Yo estoy seguro que todos los ministros están preocupados porque este espacio se pueda ampliar en beneficio de todos sus trabajadores. Pero es un tema complejo que hay que analizar porque este año tenemos otro tipo de coyunturas. Tenemos un niño global, tenemos el tema de salubridad, por ejemplo, con el tema del dengue. Temas que nos obligan, y así se los he dicho a los sindicatos, a seguir conversando y buscar llegar a un centro entre las partes, porque en definitiva de eso se trata, conversar, dialogar, llegar a un acuerdo. Y el tema de los trabajadores, y el tema del sistema CAS, que se creó como un sistema momentáneo, provisional, limitado y que ha terminado significando uno de los medios, si no el más importante de contratación. Creo que es el segundo sistema de contratación más importante del Estado. Y ocurren estas cosas absurdas, que entiendo que en Servir no solamente hay nombramientos no basados en la meritocracia, sino hay una cantidad muy grande de trabajadores de CAS, ¿no? O sea, ahí donde debía comenzar la formalización de la administración pública, ¿no? ¿Qué van a hacer con el sistema CAS? ¿Cuáles son los plazos para que este sistema acabe? Y que la gente que trabaje para el Estado tenga igualdad de derechos. Curiosamente, en el tema del CAS, por ejemplo, hemos tenido un primer logro de la gestión, digamos logro que todavía está por culminar, por consolidarse. Hemos tenido algunas reuniones con trabajadores que eran denominados CAS COVID, que trabajaron como trabajadores CAS en la pandemia. Luego se dictó una norma por el Congreso de la República que estableció que estos trabajadores podrían pasar al régimen CAS como indeterminado. Durante más de un año se les ha todavía evitado el hecho de que ingresen a ese nuevo régimen
En el tema de salud, hemos conversado con Salud, con FONAPE, Exitosa. con la coordinadora de estos sindicatos. El diálogo social imperado, hemos tenido una reunión técnica y hemos logrado compromisos para junio y para septiembre para cerca de 4.000 o un poco más de trabajadores puedan ser incorporados al caso indeterminado. Y así progresivamente, Nicolás, vamos a ir solucionando, espero que así sea, cada tema puntual de los temas de los trabajadores públicos. Siempre con diálogo, siempre con voluntad. Una última entendiendo pregunta. que en algunos casos hay un límite de presupuesto, pero sí, Nicolás. Una última pregunta en 30 segundos, por favor. ¿Es verdad que están evaluando cambios en los altos mandos de salud? Nosotros, los funcionarios como ministros, como funcionarios de todo nivel, estamos en constante evaluación. Eso no es sorpresa para nadie. Siempre estamos en constante evaluación. De que se haya analizado un cambio, en este momento no podría decírtelo, pero todos estamos en constante evaluación, incluido el ministro, mi estimado Nicolás. Yo me refería a Salud. Me refería a Salud, que depende directamente del Ministerio de Trabajo. Todos los funcionarios, Nicolás, estamos en constante evaluación. Todos. Desde el ministro hasta los titulares de los órganos adscritos, todos estamos en constante evaluación. Muchas gracias por atendernos al ministro Fernando Varela desde Ginebra. Muy gentil, muy buenos días.